Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? Me llamo David Ortiz García, pertenezco a la empresa Inicom y bueno, pues un poco pues para que me conozcáis, ¿no? Soy ingeniero en telecomunicaciones y bueno, pues con un máster en ciberseguridad, otro máster en administración de empresas y dentro de Inicom gestiono, digamos, a nivel de preventa todos los proyectos de comunicaciones y ciberseguridad. Entonces, bueno, pues dentro de mi campo un poquito de valor, bueno, pues me han llamado para impartir este módulo de ciberseguridad. Tal cual como decía Fernando, por favor, participad. Quiero que sea una charla participativa. Cualquier duda, levantad la mano, mandad un mensaje al chat, pero no quiero que os quedéis con nada en el tintero, ¿no? O sea, un poco el objetivo mío de hoy es que aprendáis. Y dentro de estas dos sesiones vamos a dividirlo, ¿no? En esta primera voy a hablar un poco a nivel genérico de qué es la ciberseguridad, por qué es importante, cuál es el eslabón más importante de la ciberseguridad y cuáles son las primeras amenazas. Eso va a ser hoy. Mañana vamos a ver un poco las contramedidas para estas amenazas que vamos a ver hoy. Y por último, en el caso de autónomos y pequeñas empresas, vamos a ver medidas de ciberseguridad más enfocadas en el proceso de digitalización. Es decir, si yo tuviera una pyme o yo fuera autónomo y quisiera digitalizarme, ¿cuáles serían esos primeros pasos dentro del mundo de la ciberseguridad que yo daría? En resumen, vamos que hoy os voy a meter miedo y mañana os voy a dar las amenazas, perdón, las herramientas para quitar ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a empezar, como no, con qué es la ciberseguridad. Vamos a ver, porque muchas veces la gente ve la ciberseguridad como tener un antivirus. Y tener un antivirus es una herramienta, ¿no? Al final, la ciberseguridad tiene muchas ramas, tiene muchos enfoques y cada uno de estos enfoques va a tener sus herramientas o sus medidas para estar seguro cibernéticamente hablando, seguro en la red. Entonces, definición técnica de ciberseguridad es protección de activos de la información. Es decir, a través del tratamiento de las posibles amenazas que ponen en riesgo la información nuestra, que es procesada, almacenada, transportada a través de la red por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Con esto tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos, por una parte, tenemos una serie de activos, los cuales van a ser, por ejemplo, pues la página web, que va a ser el frontal nuestro, la cara nuestra visible desde Internet. Esta página web va a tener unas vulnerabilidades que van a ser unos puntos débiles que los hackers o actores maliciosos van a tratar, digamos, de explotar. De aquí la palabra exploit, que ya es un punto técnico dentro de la ciberseguridad, pues unas vulnerabilidades que van a ser unos puntos explotables para conseguir hackear o vulnerar nuestra información. Con todo ello, vamos a decir que la ciberseguridad tiene tres enfoques principales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad se conoce como una forma de prevenir la divulgación de la información a personas o sistemas que no se encuentran autorizados. Es decir, volviendo al mundo llano, que solamente pueda ver la información a aquellas personas que deban ver la información. Integridad se conoce en ciberseguridad de la información como el que los datos se mantengan intactos, es decir, que no sean modificados sin permiso. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los bienes que tengamos en la empresa a nivel digital, bien sean contratos, imágenes, pedidos, bases de datos con precios de nuestros artículos o servicios, que se mantengan siempre con información que nosotros deseemos que se mantenga. Y por último, es la disponibilidad. La disponibilidad es un pilar fundamental de la seguridad de la información. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros debemos de tener nuestra información siempre de cara al público, la información que sea pública, o de cara a nuestros empleados, la información que sea privada. El no poder acceder a la información es, digamos, como no tener esta. Entonces, luego en contramedidas también veremos, por ejemplo, oye, pues la importancia de unas copias de seguridad. Si bien no es una medida pura de ciberseguridad, es una medida de respaldo frente a una posible pérdida de datos.
¿Y por qué es realmente importante la ciberseguridad, ¿no? En esta animación vamos a ver, por ejemplo, bueno, pues todo lo que podemos perder en un evento de ciberseguridad. Es decir, en el caso de que nos hackeen, bueno, pues vamos a poder perder contratos, imágenes corporativas, credenciales, backups o copias de seguridad de las mismas, hojas de cálculo, emails, bases de datos, vídeos, datos bancarios, nóminas, datos personales, proyectos, programas, formularios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se me está viniendo ahora el caso de una empresa que, bueno, pues tuve que acudir un poco al rescate de ellos, que les entró un virus que les cifraba los sistemas y ese virus encima era lo suficientemente inteligente como para, lo primero, aparte de cifrar los sistemas, fue saber buscar las copias de seguridad de ellos, porque un administrador de sistemas, una persona que sepa de informática, dice, oye, me han echado abajo los sistemas, pero tengo una copia de seguridad, la restauro y en ese momento estoy trabajando de nuevo, en cuestión de unas pocas horas. Bueno, pues lo que consiguió fue, lo primero, es esta parte que son los backups, coger y borrarlos, con lo que absolutamente tiró abajo toda la infraestructura informática, todas las bases de datos, el controlador de dominio de todas las empresas, ¿no? Lo mismo puede pasar con las imágenes. Es una fuente muy importante y muy fuerte de hackeo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, cuando estaba Zapatero en el gobierno, hackearon la página web de la Moncloa y, bueno, pues cambiaron la imagen del presidente del gobierno por la de Mr. Bean, dado el cierto parecido físico del mismo. ¿Todo para qué? Bueno, pues para causar, digamos, en primer lugar, una alta visibilidad del evento de hackeo, para poner, digamos, la cara roja a la Moncloa por su bajo nivel de ciberseguridad y último, para hundir la reputación, en este caso, del presidente del gobierno. Y otra fuente muy importante que encima tiene mucha repercusión, digamos, a nivel mediático, a nivel de prensa, son los datos personales. Todos habéis visto de repente, pues que, por ejemplo, oye, pues en PlayStation Network se han filtrado no sé cuántos miles de usuarios y contraseñas, o en Spotify también ocurrió, en Instagram. Todo esto, por ejemplo, a nivel reputacional es muy importante porque encima empresas que luego deben cotizar en bolsa o entidades públicas deben hacer públicos estos hackeos con las pérdidas de reputación, pérdidas de imagen y eso al final siempre influye en pérdidas económicas. Es decir, un hackeo, un incidente de ciberseguridad tenéis que verlo como una pérdida económica, un bajón de ventas después. Es por ello que un poco mi labor también como ingeniería de preventa es concienciar, es evangelizar un poco de que una política fuerte de ciberseguridad hace a la empresa más robusta y fomenta también las ventas. Y aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen que vais a decir, joder, pero David, si nos estás poniendo una imagen medieval, pero ¿esto qué tiene que ver con la ciberseguridad, no? Vamos a ver esta imagen como una metáfora, ¿no? Pues estamos viendo aquí una batalla, un asedio contra una ciudad amurallada. Vamos a ver la ciudad como nuestra empresa, ¿no? Vamos a ver nuestra pyme y al bando atacante lo vamos a ver como los hackers. Entonces, vamos a tener, digamos, una población que van a ser nuestros usuarios internos dentro de la pyme y nuestros clientes. Vamos a ver unas medidas de seguridad que van a ser toda nuestra muralla y luego vamos a ver una serie de atacantes, ¿no? Dentro de los atacantes estamos viendo diferentes métodos de ataque. Vemos por un lado cañones, por otro lado vemos una serie de, bueno, pues catapultas, vemos una serie de artefactos que no me acuerdo ahora muy bien del nombre, pero sirven para derribar las puertas y vemos también una serie como de escalas o pasarelas para que los soldados enemigos salten por encima de las murallas. Y dentro de la muralla vemos también ciertos puntos, como son las puertas o como son puntos más débiles del mantenimiento de las mismas. Estos puntos débiles es lo que yo antes comentaba, que son las vulnerabilidades. Es decir, las puertas son de madera, no tienen la misma resistencia como pueda ser la piedra. Y hay puntos también dentro de la piedra que, por el desgaste del tiempo, están más deteriorados. Eso es lo que llamamos las vulnerabilidades. Los exploit o atacantes o malware es lo que vemos a los soldados sangrientos. Y
los ciudadanos, en este caso, de la ciudad que está siendo asediada, son, como bien decía, nuestra página web, son nuestros clientes, son nuestra base de datos, son nuestra fuerza de trabajo, nuestro capital humano también. Estos ciudadanos también, bueno, pues van a sufrir debido a estos ataques. Si los ataques se llevan a cabo, van a sufrir de hambruna, de enfermedades, van a sufrir directamente el ataque, la muerte y demás. Por eso necesitamos que esta barrera sea lo más fuerte posible. Y esto se va a hacer con las contramedidas que vamos a ver mañana, pero en un primer momento lo que quiero que entendáis que como es que la barrera más fuerte es el propio usuario. Dentro de la ciberseguridad, el usuario es la primera barrera de entrada de ataques y es la primera línea de defensa. Es decir, un usuario bien formado siempre va a ser la herramienta más útil en cuanto a ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el usuario es el eslabón más débil de la cadena. Por ejemplo, imaginaros dentro de una empresa ya de un tamaño medio, va a haber una persona que, por ejemplo, pues cuando reciba los currículums de gente que quiera trabajar en esta empresa, va a tener que abrirles para leerles, para ver qué formación, qué experiencia laboral tienen estas personas, ¿no? Los currículums, al final, son una fuerza de entrada, son un punto de entrada de datos a la empresa. Estos datos pueden ser un archivo PDF totalmente inocuo o puede ser un fichero infectado. Por ejemplo, se puede meter un virus en un PDF, un virus en una imagen y esta es una fuerza, es un punto que es importante a tener en cuenta. Por ejemplo, todo punto de entrada de datos. Lo mismo pasa con los formularios de nuestras páginas web. Luego lo veremos, pero por un formulario de subida de ficheros también es un punto de entrada de datos. O por un punto o un formulario, por ejemplo, de usuario y contraseña o de cualquier campo de datos, si no está bien protegido ese formulario, te pueden ejecutar un comando que te borre la base de datos de la página web y, por ejemplo, ahí te pueden borrar o cambiar e inclusive todo tu catálogo de productos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, el 46% de los incidentes de seguridad implica a los empleados de la compañía. Un tercio de los ataques contra las empresas usaron phishing o ingeniería social como base. Luego veremos una serie de ejemplos. Un 40% de los incidentes de ciberseguridad no están reportados por los empleados. Es decir, aquí entra mucho la vergüenza del empleado de, hoy va, me la han colado, es que me van a echar la bronca, voy a quedar mal. Pues no lo voy a decir y a ver qué pasa, ¿no? O sea, esto debemos de hacer, digamos, conciencia a nuestros usuarios de que es bueno reportar un incidente de seguridad. No es, si el incidente de seguridad no es encontrado o no es causado por un empleado descontento con intenciones malignas, no tiene por qué ser fuente de bronca, tiene que ser fuente de aprendizaje. Es decir, bueno, dentro de nuestra condición humana, somos humanos, erramos, pero también tenemos que tener en cuenta de que dentro de nuestra condición humana aprendemos y tenemos que ver también la ciberseguridad como un proceso evolutivo. Y por ello tenemos que ver también que el eslabón más importante, aparte del más débil, el más importante es el usuario. ¿Por qué? Porque al final somos los gestores finales de nuestra información, de nuestros dispositivos, los usuarios también, o bien de la empresa, si la gestionamos nosotros, o bien de nuestro hosting o del integrador que nos lleve la página web, son sus usuarios los que gestionan nuestra imagen de cara al exterior, de cara a Internet. Somos en una gran parte también la parte implicada en nuestras facetas de seguridad a la empresa, porque decimos, oye, pues nuestro comportamiento, nuestros accesos a páginas web más o menos comprometidas. Al final gestionamos nosotros, que lo queramos o no lo queramos, la ciberseguridad de nuestra empresa, ¿no? Y somos también los que aplicamos los procedimientos de ciberseguridad de la empresa. Esos procedimientos están guiados por la persona encargada de la ciberseguridad, pero al final esos procedimientos el empleado de a pie es el que los lleva. De cara de la pyme, los procedimientos y el usuario al final, bueno, pues todo queda más en cosa de todos. Entonces, es mucho más importante que tengamos en cuenta de que todos los usuarios tengamos un pequeño nivel de ciberseguridad en este caso. Y ahora vamos a ver con la parte un poquito más desagradable, ¿no? Las amenazas, cómo se nos puede afectar o cómo se nos puede atacar. Un segundo.
En primer lugar, vamos a hablar de malware. Malware son todos los programas o todos los códigos que en un momento dado, digamos, nos pueden afectar. O sea, la definición de malware son las armas que utilizarán los atacantes. El paralelismo del castillo serían las armas del ejército atacante, las catapultas, las ballestas, el ariete, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver dentro de en las siguientes diapositivas los diferentes armas o diferentes tipos de malware con las que nos pueden atacar. Por una parte, vamos a ver los virus. Un virus es un programa malicioso. Entonces, la definición de virus informático son programas maliciosos que infectan a otros archivos del sistema con la intención de modificarlo o de dañarlo. Dicha infección consiste en incrustar su código malicioso en el interior de un fichero víctima, puede ser un fichero del sistema operativo, un fichero de bases de datos, hojas de Excel, los ficheros de la página web. También, de ahí que un diseño robusto de la página web es muy importante desde el momento cero. La página web tiene que estar diseñada desde el momento cero, desde el momento de la programación, desde un punto de vista de la ciberseguridad. Bueno, pues estos ficheros van a ser infectados mediante un fichero que normalmente va a ser un fichero de tipo ejecutable, de forma que a partir de ese momento el ejecutable pasa a ser portador del virus y por tanto una nueva fuente de infección. El nombre, evidentemente, se adopta por la similitud de los virus, digamos, de un entorno biológico. Por un entorno biológico, digamos, el virus nos entra a nosotros, se replica dentro de nuestro cuerpo, genera ciertos síntomas que podrían ser desde una caída de una página web, destrucción de datos. A ver, mire, me pregunta si virus espontáneos no hechos a propósito. Podría haber, pero el 99% me atrevo a decir de que son virus hechos, digamos, por agentes maliciosos. Es decir, gente que quiera molestar a las empresas. Otra cosa es, tenemos que discernir aquí dentro de esta pregunta, virus que se hagan, digamos, con comportamientos, por ejemplo, maliciosos, pero simplemente con el hecho de destruir datos, o virus que se hagan con comportamientos ya más puntuales, más dedicados, que sean de robar datos. Es decir, hay muchísimos virus a lo largo de la historia que han sido hechos, por ejemplo, por estudiantes de informática con el mero hecho, por así decirlo, de trolear, de molestar, y otros virus que se hacen ya con un propósito más delicado, que por ejemplo sea que los ordenadores corporativos o caseros de los usuarios infectados pasen a ser, por ejemplo, usuarios, botnet de una red de zombies que, por ejemplo, digan, oye, pues a partir de ahora todos los virus, todos los equipos que yo he infectado con mi virus están a mi servicio para yo, por ejemplo, lanzar desde ahí ataques a una empresa, ¿no? O sea, ahí depende mucho, pero virus, por ejemplo, hechos entre comillas sin querer, no hay. O sea, la diferencia sobre todo dentro de los virus es el propósito. Si hay un propósito dedicado a obtener información, tirar la página web de una empresa, atacar después a una segunda víctima, o virus que simplemente se dediquen a infectar y a molestar. Luego, dentro de los virus hay diferentes tipos, ¿no? Pues los vamos a ver ahora. Hay virus que se llaman, bueno, pues troyanos, virus que se llaman gusanos informáticos, bueno, etcétera. Ahora vamos a ir viendo. Troyano, bueno, pues un poco viene pues del nombre de la alegoría, ¿no? Del caballo de Troya, de allá de por la antigua Grecia. Se llama a un virus que viene metido dentro de un programa legítimo, ¿no? Es decir, muchos usuarios, ¿quién no lo ha hecho? O sea, que levante la mano, por favor, el que no se haya descargado un programa de Internet, ¿no? Por redes sociales, por P2P, por compartimientos directos, todo para no pagar su licencia, ¿no? Bueno, pues esto es una fuente de troyanos. Es decir, tú te descargas el programa hace lo que quiere, pero trae dentro un bichito que cuando tú lo ejecutas para instalar el programa, digamos, va a tener un comportamiento que no es un comportamiento por detrás que no es legítimo, ¿no? Entonces, es por ello de que los troyanos
por una parte, se presentan como programas legítimos y por otra parte tienen diferentes usos, como puede ser robarnos datos bancarios, el robar, por ejemplo, bueno, pues cifrarnos nuestros datos, habilitar puertas traseras, eso es muy importante para después, digamos que el programador que lo ha realizado nos ataque de otra forma, keylogger, que es un registro de todos los datos que tecleamos en nuestro teclado, los va registrando, etcétera, ¿no? Mira, me preguntáis si los troyanos son fácilmente detectados por antivirus como McAfee o como Avast. Mira, aquí es muy interesante la pregunta porque acabas de decir dos tipos de antivirus muy conocidos, ¿no? Pues por una parte la Avast, que es el antivirus gratuito más conocido del mundo, ¿no? Todo el mundo conoce la Avast, por ejemplo, pues como esa voz que de repente salta en nuestros escritorios, como la base de datos antivirus ha sido actualizada y de repente nos causa un pequeño infarto que nos quita 5 días de vida. O McAfee, que es un antivirus ya de pago. Hay que decir, los antivirus más potentes son los de pago. Si bien otros antivirus gratuitos te presentan publicidad y demás, esto también es conocido como un pequeño spyware, luego lo veremos, pero sí, generalmente los troyanos más comunes los detectan los antivirus. Luego sí que es cierto que si bien, por ejemplo, hay formas de camuflar los troyanos, ahí estamos hablando ya de un nivel técnico al que no quiero entrar en esta presentación, pero sí puedes, por ejemplo, cambiar un payload de un troyano, el payload es la carga, por así decirlo, del virus, de forma que modificas ligeramente un troyano y entonces ya sí, por los antivirus, digamos, más o menos seguros, los gratuitos normalmente, sí que muchas veces deja de ser detectado, ¿no? Pero si utilizáis un antivirus, digamos, más en condiciones, como puede ser un McAfee, puede ser un Kaspersky, puede ser un Sophos, bueno, pues en este caso sí que son detectados. Ahora mismo también depende mucho del mecanismo que utilicen los antivirus, porque eso lo veremos mañana, pero hay antivirus que funcionan por firmas, es decir, son como fragmentos, es decir, reconocen el virus en base a fragmentos de código que llevan estos programas o en base también o en base a comportamientos. Es decir, si tú modificas un troyano para que sea más camuflable pero su comportamiento sigue siendo maligno, pues un antivirus que funciona en base a comportamiento lo va a detectar, por ejemplo. Vale, entonces, un poco por síntesis de esta diapositiva. Un troyano es un virus escondido dentro de un programa legítimo. Es decir, para que os hagáis la metáfora, ¿no? Todo el mundo, mucha gente se baja copias ilegales, por ejemplo, del Office, pues muchas de ellas traen un troyano dentro. Y muchos de ellos no lo vais a ver luego a nivel de comportamiento del equipo que os estén infectando. ¿Por qué? Porque únicamente lo que estén haciendo posiblemente sea habilitar una puerta trasera o ver, por ejemplo, datos de vuestra navegación. Por otra parte, vamos a pasar a los gusanos. Vamos a pasar a los gusanos. ¿Los gusanos qué van a ser? Van a ser otro tipo de comportamientos maliciosos. Como característica principal, se replican a sí mismos y luego se van a tratar de pasar digamos, a otros equipos, bien por red local dentro de nuestras empresas o bien por Internet. Es decir, van a tratar de ellos mismos de infectar a otros equipos. Esas infecciones las van a poder hacer bien por email, bien por red local, bien mandando mensajes por programas de chat corporativos, bien por otros protocolos de infección. Eso es muy importante, sobre todo porque en pequeñas empresas vais a tener un disco duro compartido dentro de vuestra red. Entonces, si un equipo se viene con un gusano, lo primero que va a hacer va a ser un escaneo de la red local, va a buscar puertos, digamos, protocolos de compartición de ficheros y si detecta ese disco duro corporativo vuestro, va a intentar infectarlo, con lo cual infectaría los datos de vuestra empresa. Aparte, este gusano, aparte de replicarse e intentar infectar, puede tener también, al igual que el troyano, un comportamiento malicioso por detrás. Decíamos antes, esa puerta trasera para un posible ataque, el hacer, digamos, vuestro equipo esclavo de una red de botnet, por ejemplo. Una red de botnet no lo tengo metido dentro de
de la diapositiva, pero sí que es bastante interesante, ¿no? Los botnets se llaman también equipos zombies. Entonces, por ejemplo, una red de botnet consiste en un equipo, digamos, maestro, que es el del hacker, y que va infectando mediante gusanos, mediante troyanos a otros equipos, y estos equipos ya se hacen zombies, se hacen, digamos, están controlados por esa red, ¿no? Un botnet muy conocido y muy sencillo de usar de hace 15 o 20 años se va a hacer uso, por ejemplo. Estos botnets luego, ¿qué es lo que hacen? En primer lugar, de que el usuario malicioso, el hacker, pueda ver todo lo que el usuario hace, es decir, tomar capturas de pantalla del escritorio, de la webcam, tener un registro de lo que el usuario te crea, pero luego es lo que también importante, lo que el usuario malicioso puede hacer con ello. Puede ser lanzar un ataque de denegación de servicio, luego veremos lo que es, contra un objetivo dedicado, que él tenga en mente una víctima dedicada, o envíos masivos de correos electrónicos, spam, o cualquier tipo de acción dirigida. Entonces, es muy importante la protección frente a este tipo de equipos, ¿no? Entonces, definición técnica de gusano informático, ¿no? Es un tipo de malware que se replica para propagarse a otras computadoras. Este software malicioso suele utilizar una red informática para propagarse aprovechando las fallas de seguridad en la computadora de destino para acceder a ella. Los gusanos casi siempre causan algún perjuicio en la red, aunque solo sea consumir, por ejemplo, ancho de banda, mientras que los virus casi siempre corrompen o modifican archivos en una computadora de destino. Esto es cierto sí o no, porque los gusanos también suelen tener un comportamiento malicioso por detrás, un comportamiento más típico de los virus en este caso. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que la siguiente va a ser digamos, un programa que, si bien difiere de los virus en cuanto a que no va a tener, digamos, un comportamiento destructivo, pero sí va a ser un comportamiento más de molestar al usuario, ¿no? Estamos hablando del spyware y del adware. El spyware va a entrar sobre todo, bueno, pues como un reclamo, pues parte de publicidad, de has ganado un premio, pincha aquí, responde estas 3 preguntas y entrarás en un sorteo de un iPhone. ¿Quién no lo ha visto, no? Entonces, luego te instala detrás un programita que lo que va a hacer es, sobre todo, estudiar, digamos, tu comportamiento en la red, tus hábitos de navegación y demás, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, o a quién no le ha pasado ahora con Amazon, con Google, con Facebook, de que estás en Facebook o en Amazon y buscas, por ejemplo, cafeteras, ¿no? Y luego vas a buscar, por ejemplo, entras a la página del Mundo y de repente te salen cafeteras, pero vamos, de todos los colores, modelos de cápsulas de café en grano, ¿no? Vas a la siguiente página que tú quieres ver y te vuelven a aparecer cafeteras, ¿no? Bueno, pues ese es un spyware, digamos, que tienen las páginas web, por ejemplo, pues Amazon y demás, y su único objetivo, bueno, pues es el consumo de ancho de banda y de publicidad, ¿no? Luego, dentro de otro tipo, tenemos el adware. Es similar al spyware, pero su único objetivo es mostrar publicidad indeseada. Aquí vemos, por ejemplo, en una página que aparentemente es de Microsoft, pero vemos que realmente es una página parecida alojada en Amazon. Y esta página, aparte de que es una página falsa, es una página de phishing, vemos que te está mostrando aquí epa, he pasado sin querer. Vemos que te ha mostrado, bueno, pues te empieza a mostrar cuadros de diálogo, publicidad, digamos, que no es propiamente dicha de la página y demás. Bueno, pues eso es lo que llamamos adware. Mira, aquí tengo, a ver, que voy a repasar, que tengo varios comentarios. Pues 2 equipos pueden contagiarse por compartir el mismo correo electrónico, aunque no se abran los archivos malignos. Sí. ¿Por qué? Porque muchos correos electrónicos al final no son texto plano, traen código HTML por detrás para mostrarte, pues, una cabecera como si fueran una página web, ¿no? Entonces, el código HTML también puede ser maligno. Entonces, si una persona, por ejemplo, recibe un correo electrónico con código HTML, con código JavaScript,
que incluye código malicioso y se le reenvía a otra persona, sí que las dos personas pueden ser infectadas. Si bien el método, digamos, más común de infección en correos electrónicos suele ser los ficheros adjuntos. Luego lo veremos también en unas diapositivas, pero en los correos electrónicos, para los gusanos, dentro del objetivo que decíamos antes que es de replicarse, uno de los métodos más útiles es el envío de correos electrónicos. Por otra parte, veo, recibir emails de fraude significa que nos persiguen a posta o es por masa. Las dos cosas. Ah, mira, veo, muy importante, gracias Susana, las preguntas enviarlas a todos los participantes porque así aprendemos todos de las dudas de los compañeros, ¿no? O sea, vamos a hacer que esta charla, aparte de que todos aprendáis de lo que yo pueda contaros, que sea también, oye, que muchas veces una persona puede tener una duda que decir los compañeros, ahí va, pues yo no lo había pensado, pero también es una cosa que yo puedo dudarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los correos pueden ser a posta, pueden ser en masa. Por ejemplo, mira, antes, mientras vosotros os conectabais, por ejemplo, le comentaba a Fernando, ¿no? Pueden ser en masa, pero también hay casos, y hubo un caso muy sonado, ¿no? Por ejemplo, de que hace un tiempo cifraron a la mayor parte de los equipos de la compañía Everis, que es una consultora muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a uno de los jefazos, a uno de los directores técnicos, un hacker averiguó que era hincha del Atlético de Madrid y fan de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es también hincha o fan del Atlético de Madrid y dijo, oye, pues le voy a mandar un correo malicioso con el aspecto de change.org, de esta plataforma, digamos, de recogida de firmas para diversos propósitos, y voy a hacer un correo que sea parecido a la página de change.org para que regraben el himno del Atlético de Madrid, pero que lo cante Joaquín Sabina. Entonces, claro, dieron, digamos, en el clavo de las aficiones de esta persona. Esta persona pinchó y le entró el malware en el ordenador. Ese fue un caso de, por ejemplo, un ataque por correo electrónico dirigido. ¿Qué es lo que pasa? De que luego esta persona le entró ese malware y infectó a los demás. Me decís también, por ejemplo, ¿no? El caso de las cafeteras, que es por las cookies del navegador. También puede ser por las cookies y puede ser por programas maliciosos que tengan un keylogger y que registren nuestras búsquedas en Google, por ejemplo, registren todo lo que nosotros tecleemos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Google cafeteras de cápsulas y luego entonces nos aparezcan ya no, por ejemplo, los anuncios de Amazon, que eso sí que son por cookies, sino, por ejemplo, pop-ups, por ejemplo, en otro tipo de páginas que sean de cafeteras. A ver, más preguntas que tengo más por aquí. Yo ya creo que no hay que buscarlo, que solo hay que pensarlo. Pues mira, el otro día, por ejemplo, me pasó eso ya es anécdota dentro de que está relacionado con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo Alexas en casa y vais a decir, joder, este chico y tal, experto en ciberseguridad y mete micrófonos por su casa. Pero bueno, la usabilidad que me da es interesante también, ¿no? Pero luego me da cuestiones de que digo, joder, pues yo el otro día estaba en una cena con unos amigos y una curiosidad dentro de los vascos, que yo soy vasco, es que mientras comemos hablamos de más comida, ¿no? O sea, y estamos hablando de cachopos asturianos, ¿no? De la siguiente cena, pues a ver si hacemos un cachopo y demás, ¿no? Y al día siguiente, a mi pareja, pues ya le aparecieron casualidades de repente de artículos de cómo freír un cachopo correctamente, ¿no? Bueno, pues para que veáis hasta tal punto también la tecnología, cómo nos afecta, ¿no? Y mira, aquí vemos que, sí, mira, al igual que yo, Eva también tiene Alexa, ¿no? Y sí, la verdad que con Alexa yo ya, la verdad, me estoy medio domotizando la casa, pero el día que si Dios quiere no pase, tengo un firewall por delante, un firewall físico, si Dios quiere no pase, pero me podrían hacer un hijo, por así decirlo. Vale, vamos a volver un poco al hilo, que la verdad que es que este es un tema del que me gusta hablar y encima me gusta que me estéis haciendo preguntas, pero nos vamos a ir de hora. Vale, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver dos diapositivas. Esta es una de un navegador, el navegador es Internet Explorer, es una versión bastante antigua, un poco por el diseño de los botones,
Pero luego vemos típicas barras de búsqueda de Yahoo, de Magnet Search, Slinky Slate y demás, ¿no? Esto es otro tipo de malware que se llama Greyware. Se llama Greyware porque no tiene un comportamiento de molestar, no tiene un comportamiento necesariamente malicioso como tal, pero sí que es malo. Es Greyware porque nosotros, por así decirlo, la frase es sin querer lo instalamos queriendo. Quiero decir, cuando nos bajamos un ejecutable de un programa, empezamos a siguiente, 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 finalizar. En uno de esos siguientes, muchas veces lo que hacemos, mira, ¿cómo se escribe? A ver. Enviar a panelistas y participantes. Greyware. Se escribe como Greyware porque por la anatomía del gris, ¿no? Ni bueno como el blanco, ni malo como el negro. O sea, es un punto intermedio. Por eso es por lo que se dice. Y el comportamiento que tienen estos normalmente es dificultar el uso del equipo. Este Greyware, aquí por ejemplo en este caso, te empieza a poner barras en el cuadro de navegación, con lo cual tú ves las páginas web ya en un formato mucho más pequeño. O te empiezan a causar cuadros de diálogo, pop-ups que mencionaba antes también con anuncios no deseados. Esto es a lo que me refería en el anuncio de la cafetera, más que a los propios anuncios de las cookies que mencionabais antes. Muy bien mencionado, por cierto. Mira, aquí veo también que Carmen me dice, estoy convencida de que nos escuchan a través de los móviles, que no esté el indicador encendido no significa nada. Eso es una señal visual. Esa es una de las recomendaciones que yo os digo antes, sobre todo con las webcam. Las webcam tienen un LED para indicar que están grabando, pero es posible visualizar las webcam sin encender ese LED. Eso, mucho ojito con ello. Por ello, la mejor defensa contra eso a nivel de ciberseguridad es o la tapita de plástico o la cinta aislante que usa mucha gente. Luego lo veremos también. Eso es una diapositiva de mañana, de hecho, ¿no? Vale. ¿Y el futuro o el presente del spyware? Bueno, pues son las aplicaciones móviles. Ahora es ya más presente que futuro, ¿no? Aquí os recomiendo el plástico o la cinta aislante, decía, que pregunta aquí José María. Mira, ve aquí. Sí, si de repente tienes varias barras de búsqueda y es un jaleo, pero creo que es bastante fácil eliminarlas. Correcto. Lo de las cookies me interesa porque no son lo que son. Vale, explicamos. Las barras de búsqueda indeseadas, al final hay programas, digamos, comerciales que te ayudan a eliminarlas, digamos, de una manera bastante sencilla. Pero si bien es cierto de que para usuarios con un cero nivel de informática sí que puede ser un poquito de jaleo. Pero bueno, eso buscando luego en Internet sí que se encuentran, bueno, pues programas del estilo de CCleaner que te ayudan a eliminar estas barras de búsqueda. Las cookies lo que hacen son pequeños archivitos, digamos un poquito explicado a bajo nivel, ¿no? Que guardan la información de lo que tú estás navegando y viendo en la página web. Por ejemplo, tú cuando metes por ejemplo, el caso de Amazon, ¿no? Amazon guarda cookies, ¿por qué? Porque, oye, tú metes un artículo al carrito, pero tú sigues navegando dentro de Amazon, ¿no? ¿Cómo Amazon sabe que tú has guardado un carrito si tú ya has cambiado de página? Pues lo hace mediante una cookie de sesión, ¿no? Es ese pequeño ficherito que guarda Amazon dentro para almacenar la información de tu sesión de navegación. Así, cuando tú luego pasas al estado final de la compra, al carrito, ello ya tiene guardado en la cookie de sesión todos los artículos que has guardado. Es decir, las cookies son buenas si se utilizan para lo que son, pero luego también se usan muchas veces para rastrear a sí mismo las páginas, por ejemplo, de artículos que tú estás viendo, no solamente en Amazon, en PC Componentes, en eBay y demás, de forma que luego en otras páginas más legítimas se te muestran. Entonces, hay cookies que son buenas y cookies que son malas. Siguiente pregunta de José María era el plástico o la cinta aislante o cinta de carrocero, ¿no? Todo mecanismo para tapar las webs que comentaba. Y Carmen me comenta ahora, durante mucho tiempo pensé que Bing era un spyware que se instalaba con alguna actualización de Windows. No, Bing es el Google. El Google de Google, bueno, pues Bing es el Google de Windows.
Vale. José María, bueno, aquí te están reclamando de tus preguntas, que las mando a los panelistas. Vale. A ver. Seguimos con los tipos de malware. Aquí venimos con el ransomware. El ransomware ahora mismo está muy en boga porque es un tipo de malware que lo que hace es cifrar tus ficheros y pedirte una cantidad de dinero para descifrarlos. Entonces, al igual que los gusanos, o tiene un componente de gusano que es que se propaga por la red, coge, viene, te infecta a ti, te cifra, se propaga a todos los demás elementos de tu red y por internet, bloquea tu equipo y cifra tus datos y te solicita un rescate. Entonces, ransomware o secuestro de datos en castellano es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado o a todo el sistema. Ojo, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción. Este rescate normalmente le pide, para mantener un poquito el anonimato de la gente, le pide en criptomonedas mediante transferencias de tipo blockchain y, ojo, que hay muchas veces de que, o sea, me refiero a las cantidades que suelen pedir son de muchos miles de euros. Normalmente estudian a la compañía a la que cifran en caso de que sea un ataque dirigido para ver qué cantidades pueden llegar a pagar. Es decir, a una pyme no le van a pedir 1.000 millones de euros porque evidentemente saben que no lo tiene, y igual a Telefónica pues pueden decir, oye, pues si ciframos a Telefónica, como ya pasó, bueno, pues entonces a esto sí que les podemos pedir unos cuantos millones de euros, ¿no? Entonces, normalmente el ransomware se transmite como un troyano, es decir, recordemos, como un programa legítimo o como un gusano, infectando un sistema operativo, por ejemplo, como un archivo descargado o explotando una vulnerabilidad de cierto tipo de software. En este punto, el ransomware se iniciará, cifrará los archivos del usuario con una determinada clave, que solo el creador del ransomware conoce, y provocará que el usuario que la reclame a cambio de un pago. Ojo, nos pueden reclamar la clave, pero luego no tienen por qué devolvérnosla. Es decir, pagar no garantiza absolutamente nada. El ransomware más conocido del mundo, WannaCry. Esa es la pantalla que se nos ocupaba y nos dice, mira, tenemos un determinado tiempo, pues 6 días, 23, bueno, una semana, por así decirlo, para tú perder los ficheros. Y luego, por ejemplo, te dicen, oye, tienes 3 días para pagar una determinada cantidad. Si en 3 días no lo pagas, te exigiremos una cantidad mayor. Y aquí tendremos luego nuestras opciones, digamos, opciones del pago. O sea, tú tienes que decir, oye, manda 0,3 Bitcoin a esta dirección. Recordemos, ahora el Bitcoin está mucho más bajo, pero un Bitcoin llegó a costar hasta 20.000 euros. A ver, me estáis preguntando, ¿también bloquea discos duros externos conectados? Sí, o sea, puede bloquear todo lo que esté conectado a nuestro ordenador. Es más, puede bloquear un disco duro, tú puedes llevarte ese disco duro a otro ordenador, a ver si desde otro ordenador puedes acceder a los datos y puedes infectar así otro ordenador. Así que mucho cuidadito con eso. Tere me dice, lo mejor es denunciarlo. Correcto, siempre hay que denunciar todo lo que se crea que es un ataque. Luego, si formateas el ordenador, te has cargado el virus, lo primero, si formateas el ordenador, te has cargado tus datos. Segundo, ¿te has cargado el virus? Sí o no. Depende de dónde se aloje el virus. Tú cuando formateas un ordenador, estás formateando tu disco duro, pero también hay un sector de memoria que está guardado se llama la memoria del boot o el bootkit, que está alojada en la propia placa base, pero eso no lo formateas en el momento de cuando tú dices, oye, formateo el ordenador y bloqueo y empiezo desde cero. Es, por ejemplo, vosotros imaginaros, ¿no?, que cifráis vuestro ordenador con las tecnologías, digamos, de BitLocker, que es la tecnología de cifrado de Windows. En este caso, os roban el ordenador y dicen, la persona que os lo ha robado dice, oye, le formateo, vale, no tengo acceso a los datos de la persona, pero tengo un ordenador nuevo. Eso es mentira. El ordenador va a seguir cifrado. ¿Por qué? Porque le han cifrado a nivel ya de placa base, a nivel del chipset de arranque del ordenador. Hay ransomware que hacen exactamente lo mismo.
A ver, me preguntáis, ¿y el virus se puede propagar a dispositivos conectados vía Wi-Fi con nuestro equipo infectado? ¿Tablets, smartphone, etcétera? Sí. ¿Por qué? Porque al final son transferencias a nivel de red. Es decir, el ordenador va a hacer un chequeo de la red independientemente de sea red cableada, red inalámbrica. Al final todo es comunicación tipo IP. Lo que hay por debajo es el método de transmisión, si es cable o si son ondas, pero digamos, a nivel de datos es lo mismo. Tú puedes tener, por ejemplo, un servidor FTP y acceder a él desde tu equipo vía Wi-Fi, por ejemplo. Si tu portátil está conectado vía Wi-Fi, puede infectarlo también completamente. Para ello, lo importante es conexión, es proteger con las medidas que veremos mañana, tanto el ordenador como el servidor, como todo. A ver, siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Si bien veíamos antes el WannaCry, aquí vemos la consecuencia que tuvo este ransomware, que es el bloqueo de todo Telefónica. Creo que fue en el 2017, en mayo, creo recordar, que de repente pues infectaron a Telefónica y se empezaron a infectar pues cada vez más equipos y de repente pues bueno, pues en el distrito CEA y en Madrid, que hay 14.000 personas trabajando, cogieron y dijeron, mandaron un correo, urgente, apaga tu ordenador ya, tiraron de diferencial para abajo y todo el mundo a casa hasta nueva orden. ¿Por qué? Porque el equipo de seguridad detectó una brecha y bueno, les pidieron también pues lo mismo, les pidieron un alto pago y bueno, pues tardaron meses en restaurar absolutamente todo y las pérdidas económicas fueron muy grandes. O sea, es un poco en la orden de lo que comentaba Fernando al principio, ¿no? Si muchas veces logran bloquear una empresa del índole de Telefónica, puede mucho más fácil, si quieren, bloquear una empresa mucho más pequeña. También muchas veces este tipo de ataques también hay que decir que son dirigidos, ¿no? O sea, cuando ya se centran en este tipo de ataques, bueno, pues es dirigido. El ataque de Telefónica fue con el ransomware de WannaCry, utilizaron una vulnerabilidad de Windows para la cual ya había un parche publicado por Microsoft. Lo que pasa es que Telefónica todavía no había desplegado este parche. Eso lo veremos mañana, pero ya desde el minuto cero quiero que se os grabe, que es tener el sistema operativo actualizado es una barrera muy importante para el malware, así también como tener un antivirus actualizado. O sea, dentro de vuestros endpoints es muy importante cumplir con estas dos, digamos, herramientas porque se complementan una a otra. Un sistema operativo actualizado va a tener la mayor parte de puertas o vulnerabilidades cerradas, por así decirlo, y luego, como primera barrera, estará el antivirus que bloquee a nivel de ataque. Y cambiando un poquito de tema, vamos a ver otras herramientas que ya se centran más en el usuario. Hablábamos antes de que el usuario es la barrera más importante es la barrera más importante, digamos, dentro del... A ver, me decís, ¿son suficientes los antivirus de los navegadores? Aquí veo que hay un pequeño error de concepto. O sea, un navegador es un software y un antivirus es otro software, ¿no? Solo que muchas veces un antivirus dice, bueno, pues me integro con tu navegador. Eso es una pequeña función. Por ejemplo, hay muchas veces que lo que sí que me dice la gente es, joder, es muchas veces suficiente con el antivirus de Windows, por ejemplo, el Windows Defender. Es un sí, pero no. Yo, por ejemplo, si un usuario, por ejemplo, es un usuario responsable, que no entre a páginas maliciosas, que no se descargue, pues y quizás el antivirus de Windows puede ser suficiente. Es un antivirus. Pero yo si, por ejemplo, tengo usuarios que yo sepa que entran a páginas, digamos, que no son, digamos, o sea, no son fiables, o usuarios que por su cultura informática sean susceptibles de ser engañados, o por ejemplo, ya a nivel familiar, por ejemplo, críos que no van a tener cuidado de dónde clican, entonces yo usaría un antivirus más de pago, en este caso. Luego, todos los antivirus tienen su integración con los principales navegadores. ¿Cuál recomiendas tú por calidad-precio? Aquí entro dentro
del hago publicidad o no hago publicidad, ¿no? Dentro de cualquier antivirus de pago, un poco todos son buenos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque tú pagas ya por el antivirus en sí, pero por detrás, por esa red de ingenieros de ciberseguridad, por esa red de inteligencia artificial, de machine learning, que van a ser los que promuevan esa inteligencia del antivirus, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera que te promueva esa serie de inteligencias, bueno, pues va a ser un buen antivirus. Luego ya, dentro de qué tal, por ejemplo, nosotros en Unicom, ya a nivel corporativo y para nuestros clientes, pues solemos trabajar mucho con Kaspersky, por ejemplo. Pero bueno, volviendo un poco al tema, a la diapositiva. Ingeniería social. A ver, ¿quién me dice qué es la ingeniería social? A ver, a ver quién levanta la mano o quién me pone una respuesta rápida. Por favor, que la respuesta sea a todos. Vamos a fomentar un poco la participación también. A volver atrás, para que la imagen no os chive nada. Vamos a ver. Recordad que os podemos activar el micro, en cualquier momento. Eso es. Es el tema de suplantar identidades. Sí, pero no. Suplantar identidades puede ser una consecuencia de la ingeniería social, por ejemplo. Así me gusta. Venga, Aarón se ha lanzado. Por ejemplo, Carmen me dice, hackear cuentas adivinando contraseñas para obtener información ajena. Eso es más, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, ¿no? Un ataque, por ejemplo, de diccionario. Un ataque de diccionario es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, digamos, tú le mandas un correo electrónico. Entonces ya adivinan tu correo electrónico, tu usuario. Dicen, oye, pues, por ejemplo, el pp@gmail.com. Y luego una persona dice, oye, pues, a ver, tal vez hábitos, conexiones entre todos por redes sociales y tal, intentar aprovechar la poca atención de las personas para entrar. Mire, aquí David ha visto lo de la poca atención de la empresa en la imagen anterior. Ese es uno de los tipos, por ejemplo, de ataques de ingeniería social. Vale. Me estoy dando muchas cosas. Obtener información ajena sin consentimiento, ese es un método para entrar. Información confidencial, vale. Sí, pero no. Os estáis acercando. Ingeniería social es engañar al usuario con distintos métodos. Ahora sí. Ahora sí, Tamara, muy bien. Engañar a la gente para que cedan información personal. Correcto. Ingeniería social es cualquier método para provocar que el usuario te dé a ti datos de acceso a una cuenta, un acceso a un ordenador y así, por ejemplo, acceder pues, a una cuenta de correo, a un escritorio remoto, a datos corporativos, etc. El método más básico, aquí lo vemos, shoulder surfing, es decir, mirar por encima del hombro. ¿Y qué vemos aquí? A esta persona aquí con el traje de rayas, que le vemos aquí, bueno, pues le vemos aquí la cara de avispado, y vemos aquí a esta otra persona, este otro ejecutivo, que está, que está trabajando, bueno, pues por ejemplo en un aeropuerto de una forma tan tranquila y concentrado en sus correos electrónicos, ¿no? Mira, aquí me dicen cómo tu cuenta bancaria suplantando imagen de alguna empresa conocida. Eso es phishing, que muy bien, Erika, me pasas la definición, hacerse pasar por otra empresa o empresa de ingeniería social, manipulación, etc. Ahora lo vemos, pero sí, ya estáis dando más en el clavo. Entonces, ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que permite, que pueden usar ciertas personas maliciosas para obtener información, accesos o permisos a sistemas de información que les permita realizar daños a la persona o el organismo comprometidos. El principio que sustenta el uso de la ingeniería social, ¿qué es? Que el usuario es el eslabón más débil. En la práctica, un ingeniero social usará comúnmente el teléfono o Internet. El teléfono para llamar, la típica llamada, oye, mira, que soy de IT, dame acceso a tu equipo que he visto que está comprometido.
dame acceso mediante tal programa. Y tú como usuario engañado le das acceso y ya permites hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? O Internet, como por ejemplo fingir mediante un correo electrónico ser un empleado de algún banco, de alguna otra empresa, reclamarte un pago o demás, ¿no? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con estos tipos de ataques porque ahora, sobre todo, con el auge del social, recordemos que phishing es un tipo de ingeniería social, se están multiplicando. ¿Por qué? Yo quiero entender ya que puede ser muchas veces, bueno, pues con el tema del teletrabajo, quizás el usuario está en su casa, en un entorno más de confianza, más relajado, igual quizás, bueno, pues presta un poco menos atención, por ejemplo, o también porque muchas veces cuando se está en la empresa, pues igual hay un envío de correos y, por ejemplo, mismamente, ¿no? Charlas de cafetera muchas veces, ¿no? Yo soy muy cafetero, ya veis que antes he puesto el ejemplo de las cafeteras ahí en Amazon también, ¿no? Pues típica charla de cafetera de que tu compañero te dice, joder, he recibido un correo de LinkedIn, pero no piches que me da la sensación de que es malicioso y tal, ¿no? Pues muchas veces el boca a boca también ayuda en cuanto a prevenir un poco estos ataques de phishing, ¿no? También puede ser páginas web maliciosas, es decir, tú tienes un correo electrónico que tiene un enlace y te manda a una página web que no es la que hay. Y, por ejemplo, los ataques de los correos de PayPal, que me dice Ana, de que, correcto, PayPal es una fuente de que desde hace años hay correos de PayPal que son maliciosos, que te reclaman pagos. Entonces, como resumen, lo que decía, bueno, pues ingeniería social por teléfono, correo electrónico, en el cara a cara, ¿no? Yo soy un caso, por ejemplo, bueno, pues de una empresa bastante grande que, ¿cómo la hackearon? Bueno, pues querían robarles datos y, por ejemplo, pues fue una persona vestida de repartidor y diciendo, oye, mira, que tengo un paquete para un paquete para el director general. Y era un iPhone que le regalaban así como gratitud por haber comprado muchos servicios de cualquier otra empresa, ¿no? Y el iPhone ya previamente estaba lleno de bichitos, por así decirlo. Entonces ya, oye, ingeniería social, te regalan un iPhone y ese iPhone resulta que está infectado con absolutamente todo. Resultó, esa persona dice, joder, me han regalado un teléfono de 1.000 euros, claro que lo voy a usar. El iPhone que han sacado la semana pasada, ¿no? Como ayer que presentaron teléfonos nuevos. Pues inició sesión con su cuenta personal, con su cuenta corporativa, con todo. Mira, aquí mencionáis precisamente la diapositiva siguiente, una de las siguientes, ¿no? La llamada de Microsoft, que me dice aquí Isabel, durante 2 meses me han estado llamando por teléfono diciendo que me llaman de Microsoft, que habían detectado un virus en mi ordenador y que abriera el ordenador, que ellos me decían cómo eliminarlo. Eso es un phishing clarísimo. Eso es un phishing que, de hecho, muchísimas páginas, el INCIBE, páginas de gobiernos, han afectado para poder, para que la gente lo evite. O sea, es un caso que se ha estado incluyendo en muchos tipos para prevenir a la gente de este tipo de temas. Entonces, tener mucho cuidado también con las llamadas de Microsoft. Microsoft no va a llamar a usuario por usuario, de aquí es un poco es cuestión de sentido común. Vosotros pensad, ¿cuántos ordenadores en el mundo utilizan Windows? Si llaman a todos los usuarios que tienen un virus en el ordenador, no darían abasto. Entonces, todas estas llamadas son maliciosas. Por ejemplo, dentro del phishing, hace unas cuantas, hablo de décadas ya también, lograron infectar un mogollón de equipos del Pentágono, por ejemplo. Este caso no creo que le sepáis, pero por ejemplo fue una persona que, aprovechando una ola de calor, un poco para que veáis hasta dónde llega un poco la imaginación de la gente, ¿no? Aprovechando la ola de calor, fue pues, al parking de los alrededores del Pentágono y vio que había bueno, pues muchos coches que, para que luego el coche no estuviera a 70 grados, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decía? Dice, bueno, pues mira, me voy a meter por esas ventanillas que tenían una rendijita de un par de centímetros abierta, una pendrive. Entonces, se dedicó, oye, pues mira, compró mogollón de pendrives por AliExpress de 1 o 2 euros, las infectó y fue metiéndolas en cada una de las ventanillas. ¿Qué pasa? Que los usuarios, cuando aquello no había una cultura de la ciberseguridad, muchos de ellos usuarios del Pentágono y muchos de que no, porque esta persona no quería hackear a alguien del Pentágono, pero no sabía qué coches eran del Pentágono o cuáles no, ¿no? Entonces,
metió 100, 200 pendrives, la cosa que al día siguiente, bueno, pues medio Pentágono tenía virus, se habían enviado informaciones al exterior y demás. Y estamos hablando de un entorno que imaginaros el grado de ciberseguridad que pueda tener el Pentágono en este caso, ¿no? Me decís, mira, un correo de Yahoo que me cerraría en la cuenta y el email con un teléfono gratis para llamar a USA. Pues lo mismo, denuncia a Yahoo en este caso, ¿no? Pues en este caso hay que denunciar, bueno, pues Yahoo, si veis que os roban algo, también denunciar a la Guardia Civil. Ahora mismo, en el caso, para denunciar incidentes de seguridad, se habilitó el 017 también. En este caso, para que os puedan ayudar de una forma pues, más sencilla que llamando muchas veces a la Guardia Civil, que igual el Guardia Civil que os coge no tiene conocimientos de ciberseguridad, ¿no? O la DGT con una multa, lo mismo. Ahora hay infinidad de correos. Y ojo, porque también por temas de COVID, también porque tengáis un poquito de información adicional, se están haciendo muchos ataques, tanto dedicados con información sobre el COVID e inclusive muchos ataques dedicados a hospitales, también para cifrarles que manda narices, iba a decir otra palabra peor, pero manda narices de que ahora que es cuando más los necesitemos, haya todavía gente que quiera boicotear esos entornos. Principios básicos de la ingeniería social. Mira, lo mismo, Carmen, también, incidencias @incibecert. Muy buen aporte. Vale. También, Teresa, lo mismo, fraude@policia.es. Bueno, pues todas estas direcciones, correcto. Me gusta que os lo estéis compartiéndolo. Principios básicos del phishing. Urgencia. Un clásico de las ventas, urgencia, porque si clicas ahora ganarás un iPhone, o hemos detectado un virus, dame acceso ahora y te lo elimino rápido antes de que se propague. Consistencia, porque somos animales de costumbre. Si la situación es habitual, podemos llegar a realizar acciones no habituales, es decir, que te llame la persona de IT, por ejemplo, de tu empresa, ¿no? Si tú eres una persona que, por ejemplo, la llamas normalmente porque tienes una incidencia, pues si esa persona te devuelve la llamada, tú lo vas a ver, entre comillas, normal, ¿no? Confianza. Por ejemplo, perdón, confianza, por ejemplo, pues una voz dulce que no implique así pues una amenaza y demás. O autoridad, por ejemplo, que te llama, por ejemplo, oye, que soy el director general de la empresa o soy el jefe de la Guardia Civil de no sé dónde, ¿no? Van a implicar como, leches, a esta persona le tengo que dar acceso a mi equipo o voy a hacer lo que ellos dicen, ¿no? Pues en estos casos hay que analizar muy bien la petición que te realizan. Y como que bien decía, si es que ya sabéis de ciberseguridad, me habéis boicoteado la presentación, me habéis hackeado la presentación, como quien dice, ¿no? Bueno, así desde haciendo un poco el pequeño chiste friki, ¿no? La llamada de Microsoft, ¿no? Hola, soy Amy de IT y estoy trabajando desde casa. Bueno, pues en estos casos nunca, nunca, nunca hay que hacer caso. En este caso, pues bueno, pues te llamarán con un tono alarmante, técnico supuestamente en el departamento de seguridad de Microsoft, que han informado que han detectado que tu PC estaba comprometido y estaba incurriendo en acciones criminales de hacking. Ojo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos realmente un departamento de seguridad y, por ejemplo, una de las medidas es tener a nivel corporativo una consola centralizada de equipos, sí que va a haber personas que puedan ver que estos equipos están comprometidos, pero estas personas se deben de identificar. Y cambiando... Mira, a ver que te han hackeado el ordenador y se han metido que te han cogido a la de Microsoft, ¿eh? Mira, a ver qué... Eso es, eso En es. casa del herrero... Oye, igual la persona que hace las llamadas de Microsoft que antes nos ha avisado de ello está aquí viendo la presentación. Eso nunca se sabe, ¿no? Bueno, chicos, por hacer un pequeño inciso, todo bien hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Os doy pie, ¿eh? También quejas, sugerencias, vete más rápido. La charla es muy sencilla. La charla es... Dice, a ver, friki, no seas tan técnico, avanza más rápido. Lo que vosotros queráis. Mira, vas a buen ritmo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Vale, me decís aquí, voy un poquito en orden. A ver, Carmen me sigue preguntando. Cuando la Seguridad Social empezó a mandar los SMS que se podía descargar la vida laboral, mucha gente decía que era un virus. Aquí depende, tenéis que identificar en este caso el número del remitente, como siempre. Pero si pone un enlace,
yo no lo clicaría, la verdad. Para eso es mejor que accedáis vosotros a la página web de la Seguridad Social, veáis, uno, que la navegación en este caso, mañana lo comentaremos también, que la navegación es por HTTPS. Método para verlo es que en el navegador hay un candadito, normalmente verde, al lado de la URL, y si pincháis en ese candadito, o el navegador os va a decir que el certificado de la conexión es un certificado válido. ¿Cómo se puede identificar una cookie buena o una cookie mala? Esto es muy difícil, la verdad. Los navegadores tienen medidas también para, digamos, cómo trabajar con las cookies. Normalmente los navegadores ya más actuales, las cookies buenas las permiten y os dan la opción de las cookies malas. Y de hecho, cuando entréis por primera vez, perdón, a una página web nueva, por primera vez, perdón, ya os va a poner un cartelito que pone: esta página web utiliza cookies hechas para seguimiento y demás. Y vosotros tenéis la opción de aceptarlas o de bloquearlas. Eso es ya por ley. A ver, ¿qué antivirus nos recomiendas para Android? Para Android ya prácticamente todos los antivirus de pago del mercado tienen también su versión para Android, ¿no? Inclusive para entornos de casa te venden ya, digamos, el kit de protección para PC y smartphone, tablets, etc. Vale. Aquí veo a Caroline Stock que manda 0, punto, 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 punto. Esos comandos, Caroline, también. Estás intentando hackear la charla. Mira, la web de la Seguridad Social no es HTTPS, pero si entras en trámites, entonces sí. Vale, correcto. Me refiero, por ley también están obligados a los trámites a hacerlos por HTTPS. ¿Por qué? Porque en los trámites hay información confidencial. O sea, dentro de la legislación, por ejemplo, hay grados también de protección de la información. Por ejemplo, los grados más altos son la información laboral, información financiera, información de salud. Todos estos datos está prohibido enviarlos sin métodos cifrados, por ejemplo, ¿no? Vale. A ver, alguna preguntita más. Aún así, también la Seguridad Social, la página web debería de tenerla por HTTPS. Todo hay que decirlo en este caso. O sea, me parece por parte de ellos una muy mala práctica. Vale, correo electrónico. Como bien decía también, todo momento de campo de datos de dudas, toda entrada de datos es una puerta de entrada, una, entre comillas, vulnerabilidad. No del todo, porque si bien es una herramienta que hay que tener, pero que es susceptible de que nos manden malware por ella, ¿no? Como por ejemplo el caso que os ponía antes, la gente de recursos humanos con los currículum vitae. Pues son documentos que sí o sí van a tener que abrir. Entonces, una especial atención y unos buenos medidas de protección son muy importantes en este caso. Entonces, correo electrónico. Porque sepáis aquí una frase importante. Más de un tercio de todos los incidentes de seguridad empiezan con un phishing o un adjunto malicioso enviado por correo electrónico. ¿Por qué? Como siempre, como las llamadas por teléfono. Atacan al eslabón más débil de la cadena, perdón. El correo electrónico es una parte tan integral de la vida cotidiana que tendemos a ignorar, que es la mayor amenaza a la seguridad cibernética. Sin embargo, casi todo delito cibernético se basa en el correo electrónico o lo emplea como parte del proceso. Es decir, lo emplea como parte del proceso. Es decir, yo igual me bajo un malware mediante programa, mediante una descarga directa, me infecto al equipo y esta infección utiliza mi cliente de correo electrónico para propagarse, por ejemplo, o para enviar spam al exterior. Recordemos que hay mucha gente que piensa, dice, joder, es que desde mi empresa están enviando spam. Esto puede tener muchas más consecuencias de las que hablamos, porque, por ejemplo, en Internet está regulado también a nivel reputacional de qué empresas pueden mandar correo y cuáles no. Entonces, esa reputación de correo, si nuestro dominio, por ejemplo, empieza a mandar spam de una forma masiva, nuestro dominio se va a entrar en bases de datos de enviadores de spam y entonces en los reenviadores de correo electrónico que hay por todo Internet, nuestro dominio se puede bloquear y entonces no podemos mandar correos electrónicos. E imaginaros que dentro de vuestras empresas dejáis de poder mandar correos electrónicos. Casi, casi os paran el negocio. Entonces, también es muy importante tener, en este caso, mucho cuidado.
Los delincuentes a través de correo electrónico juegan con emociones, especialmente preocupación, miedo, amor, confianza, codicia, sazonados con un toque de urgencia. Es lo que decíamos antes del phishing, ¿no? Por cada desastre nacional o internacional habrá más delincuentes tratando de explotarlo, ¿no? Un ataque de phishing por correo electrónico que había antes era un phishing de la seguridad social o del gobierno intentando enviar información sobre el COVID a los usuarios. Y pincha aquí y así te registras y te mandamos diariamente casos de infecciones y demás. Eso es falso. El gobierno ha dicho ya que no mandan de una forma directa a usuarios información de COVID, ¿no? Importante, también, aparte del phishing, son los archivos adjuntos. Muy importante de ficheros adjuntos que enviéis. Uno, analizar las extensiones. Analizar el remitente. Analizar el contenido del email y, sobre todo, también los documentos de Office. ¿Por qué hago mucho hincapié en los documentos de Office? Porque los documentos de Office pueden contener macros. Que macros son pequeños códigos que, dependiendo de lo que tú hagas con el documento de Office, ejecuten una acción. Eso es muy común, sobre todo en los documentos de Excel, que tienen fórmulas matemáticas y demás. Bueno, pues en estos macros y en estas fórmulas matemáticas también se puede integrar código malicioso. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un caso que te dicen, oye, agencia tributaria, errores en su declaración de la renta. Y aquí vemos lo primero, para mí. Eso es, ese para mí es ya, en primer lugar, sospechoso. ¿Por qué? Porque ya dice que este correo de la agencia tributaria ha sido enviado para una lista de receptores de correo electrónico que ellos lo tienen como mí. Y entonces hay un campo en el correo electrónico que aparece el nombre de la lista para que aquí no aparezcan todos los receptores, para que tú como receptor del correo no veas a todo el mundo que se ha mandado ese correo electrónico. Otro siguiente punto sospechoso, que te han mandado un documento, factura.doc. Este factura.doc, casi siempre las facturas legítimas se envían en PDF. ¿Por qué? Porque el PDF no es editable. Si a ti te mandan una factura en .doc, tú dices, oye, mira, voy a echarle un poco morro, voy a quitar un cero de la derecha de la factura, en vez de 1.000 le pago 100 euros y no es que me mandes, es una factura de 100 euros. Por eso nunca te van a mandar una factura en .doc. Vamos a leer el correo. A ver, oye, que puede ser o puede que sea. Malo, estimado contribuyente, se han detectado irregularidades en su declaración jurata de renta. Declaración jurada de renta. Aparte, uno, una falta de ortografía y dos, declaración jurada de renta. ¿Quién utiliza eso? Yo, por lo menos, mira, declaración de la renta. O sea, tampoco, o del IRPF, o eso, declaración jurada de renta. Yo no voy haciendo, levanto la mano y digo, por Dios y por el rey, ni cosas de esas, ¿no? Pues por haceros un ejemplo, ¿no? Declaración jurada de renta correspondiente al 2016. Adjuntos a este mensaje va su factura con la deferencia, en vez de referencia, que se da una. Mucha atención también a las faltas de ortografía. Es una muestra de phishing. ¿Por qué? Porque muchas veces las fuentes de correos de phishing vienen de Rusia, de China y demás, y por un mal conocimiento del lenguaje, pues escriben como escriben. En caso de no realizar el pago en fecha, pueden incurrir en cargos y multas extras. Este es un poco el inciso que decíamos de urgencia que comentábamos antes. Que tengan un buen día. Agencia tributarias. Lo mismo, faltas de ortografía, ¿no? Pues hay que tener, digamos, mucha atención a esto. Como inciso también, aquí, si normalmente luego en el correo electrónico pinchamos en la agencia tributaria nuestro correo, pondrá pondrá, digamos, el remitente de la dirección. Tenemos que mirar, pues, el dominio. El dominio puede ser o páginas o dominios que no tengan nada que ver con la agencia tributaria, o, por ejemplo, también hay gente que quiera ser un poco más lista, dominios que sean, digamos, parecidos a agencia tributario o agenciatributarias.es o agencia tributaria A con 2 As, por ejemplo, ¿no? O sea, en este caso también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, aquí lo vemos, un correo de Pixmania que te dicen, oye, pues mira, tienes aquí, has recibido un voucher de regalo de 50 euros. Y, joder, 50 euros, pues algo me compraré, ¿no? Pero de repente vemos que el dominio es plebicom.com. Para, pues esto de para, ¿qué es también? Pues es una lista de correos electrónicos y que no tiene ningún sentido. Y dice, joder, si mandan
un voucher de 50 euros a sabe Dios cuánta gente, pues están regalando muchísimo dinero. Esto no es una estrategia de negocio correcta. Aparte de que el dominio no es bueno y si me mandan un voucher, ¿por qué no me le mandan en texto como los cheques regalo de páginas hacen normalmente? Y me mandan un voucher con un fichero .zip. Esto, no. O sea, lo primero, no descargar este fichero. O sea, ya estamos viendo, por ejemplo, que esto no es, digamos, muy legítimo. Mira, me dice David que tenga un buen día es bastante sospechoso viniendo de la agencia tributaria, ¿no? Es como el buenas tardes los controles de la Guardia Civil. Si te para la Guardia Civil, dudo que sea para felicitarte por tu cumpleaños, ¿no? Generalmente va a haber un suplímetro o una multa de velocidad detrás. Es un poco normal, eso es un poco retórico, la verdad. Vale, lo mismo aquí, factura telefónica. clients@comunicacior.movistar.es. Aquí vemos una cosa, que el dominio es comunicacior.movistar.es. El dominio se parece a uno que puede ser legítimo, pero no lo es. Y vemos, por ejemplo, clientes. Facturas sin papel. Sus últimas facturas ya están disponibles. Eso sí que puede ser un asunto, oye, pues puede ser un asunto legítimo, pero, a ver, hemos visto ya dos asuntos, pero vamos a ver qué me decís de este correo. Venga, voy a haceros también participar un poco. Os doy, mira, tengo en mi reloj que son las 10:27, os doy hasta las 10:29. Sí, aprovecho a beber un poquito de agua. El .zip, correcto. Me refiero, normalmente la factura te la tienen que mandar te tendrían que mandar un enlace a una página web segura donde tú te autentifiques para poder ver tus facturas. Debería ir mi nombre en el correo, no en general, estimado cliente. Correcto. Me refiero, si el correo no va, por ejemplo, personalizado, también es un buen punto para ver que ese correo puede ser un phishing. Muy bien, Ana. El enlace en azul no funcionará. Sí funcionará, pero esa es la última pista que quería ver. Igual vosotros veis alguna más, pero el enlace sí funcionará, pero seguramente mande a una página falsa. Es decir, vosotros, si ponéis el cursor encima del mensaje, se resaltará la URL. A ver, esa pregunta no la hemos visto. Vale, alguien ha mandado solamente a panelistas. Bueno, seguramente si ponemos el cursor donde pone consultar mis facturas en azul, se va a resaltar la URL a donde nos va a llegar esa página web, ¿no? Esa página seguramente no sea de Telefónica, sea un dominio diferente. Y pasamos, bueno, de phishing ya hemos hablado también, un poquito, pero bueno, el phishing, bueno, esto vamos a pasarlo, es más de lo mismo, también un caso de la agencia tributaria, un poco para que lo veáis en plan rápido, ¿no? Aquí el dominio es agenciatributaira.freshdesk.com. Este dominio evidentemente no pertenece a la agencia tributaria. Y lo mismo, una página web fraudulenta. Y también lo mismo, como bien habéis dicho antes, el estimado contribuyente, pues que es un correo muy genérico que evidentemente se ha lanzado de forma masiva. Y luego, si pinchamos en el ejemplo anterior, aquí vemos un ejemplo, bueno, pues de datos de la tarjeta que nos pide la página fraudulenta. Aquí ya vemos el dominio es a026998.xsph.ru. Evidentemente es un dominio malicioso. Vemos aquí lo que os decía antes del candadito. La navegación es HTTPS, pero es un certificado que es inválido. Miento, ahí el candadito aparecería en rojo. Aquí la navegación no es cifrada y encima vamos a meter, si caemos, datos, que pues, oye, pues nombre, apellidos, domicilio, ciudad, código postal, fecha de nacimiento y ojito, todos los datos de la tarjeta de crédito.
el número, la fecha de vencimiento y los códigos de seguridad, con lo cual la persona que recibe estos datos ya podría realizar pagos con nuestra tarjeta. Y también el ID de usuario de la agencia tributaria. Bueno, tenemos aquí más ejemplos de ING Direct. Que lo mismo. Epa, vamos a pasar para atrás. Son páginas dailyadvices.com y lo mismo, nos va a pedir nuestros datos bancarios. Encima, si os fijáis, como parte del phishing, mete ya, pues esta página está securizada con Norton. Bueno, si el logotipo de si lo deseas, puedes acceder con DNI electrónico. Este es un método totalmente seguro de acceso, con lo que si pinchas aquí este enlace no funcionará. Bueno, pues lo mismo, claves de seguridad. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de ataques, ya más relacionados, digamos, con lo que estábamos, digamos, hablando aquí, ¿no? Dentro del proyecto de Digitalízate, que estamos hablando, bueno, el siguiente módulo era el diseño de la página web. Pues vamos a hablar de ataques a páginas web. Que las páginas web también es otro método de entrada. ¿Por qué? Porque nos van a hacer pedidos, vamos a tener un formulario de información, vamos a habilitar también direcciones de correo electrónico de contacto, vamos a tener información nuestra y vamos a, entre comillas, estar publicando una base de datos con nuestro catálogo de productos. Perdón. Entonces, las páginas web van a tener vulnerabilidades. Esto es inevitable. La cuestión es, punto primero, tener las menos vulnerabilidades posibles. Para ello, tenemos que tener los componentes de la página web lo más actualizados posibles. Esto lo vamos a tener que ver con la página, con la persona o empresa que nos haga la página web. Tenemos que exigirles que nos actualicen el servidor web, que normalmente suele ser Apache o el propio de Microsoft. Lo mismo con la base de datos, lo mismo con pues con todos los diferentes componentes. Segundo, vamos a tener campos de entrada en la página web o formularios de subida de ficheros. Estos son los principales vectores de ataque dentro de la página web. Tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, si tenemos un campo de datos en la página web, pues en un formulario que sea nombre, tenemos que decirle a la persona que nos haga la página web que solamente admita caracteres del abecedario, por ejemplo, para así evitar posibles ataques por ahí, o apellidos. O si, por ejemplo, tenemos un campo que sea correo electrónico para que nosotros como empresa podamos contestar a la persona que nos quiere contactar, decirle al usuario, decirle, perdón, al programador de la página web, decirle, oye, en el campo correo electrónico, asegúrate de que solamente sean caracteres alfanuméricos seguido de un arroba, seguido de caracteres alfanuméricos, de un punto y de otros caracteres, para que así sea la estructura de una cadena de correo electrónico. E inclusive luego, dentro de la subida de campos de ficheros, podemos exigir, pero esto ya depende de la medida un poco del nivel de comodidad que queremos dar a nuestros clientes, decir, no me subas ni Word ni Excel, súbeme solamente PDFs o solamente imágenes, por ejemplo. Eso también es una cosa que podemos nosotros filtrar. Es importante que la web esté actualizada, lo que os decía. Y vamos a hablar ahora de, mira, hay páginas web que son HTTPS que son fraudulentas. Me estáis diciendo antes, respectivo a lo de antes. Eso es correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque toda página web HTTPS implica navegación, entre comillas, implica navegación cifrada. Esta navegación va a estar cifrada por un certificado, pero el certificado tiene que ser válido. Se pueden subir certificados inválidos. ¿Cómo detectar un certificado válido de un certificado inválido? Pinchando en la barra de navegación, vamos a pinchar en el candadito. Si el candado es verde, el certificado es válido, podemos confiar. La página dice ser quien dice ser. Pero si el candado, por ejemplo, es rojo, depende del navegador también, pinchamos y veremos por qué el certificado es inválido. Pero esa página algo raro esconde, o el certificado ha caducado, o ha sido revocado, o ha sido vulnerado, o cualquier otro problema es el que tiene. Ataques que pueden sufrir las páginas web. Lo que os decía. Vamos a hablar ahora de los dos tipos de ataques más comunes, que son SQL Injection, que consiste en los campos de entrada de texto, meter caracteres especiales que impliquen ataques de lectura o de modificación de bases de datos.
Por ejemplo, aquí vemos una cadena muy típica. Username y es hi apóstrofe or one igual o 1 es igual a 1 guión guión. ¿Qué es lo que pasa? Este apóstrofe indica que empieza una cadena de lenguaje informático de lectura de datos. Con lo cual, aquí la base de datos de usuarios va a decir, bueno, si el usuario es este y la contraseña corresponde con el usuario, con la cadena de texto que se ha metido como usuario, es una condición válida, el usuario es cierto, se inicia sesión. Pero aquí que le estamos diciendo ya, le estamos metiendo una, digamos, una condición válida que es 1 es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 1, la base de datos lo va a leer, si no está protegida contra este tipo de lenguaje, contra este tipo de ataques, lo va a leer como igual a true. Entonces va a decir, es una condición válida, iniciamos sesión. Con lo cual, al usuario ya podría acceder a los datos de la base de datos. Podría leerlos, podría modificarlos, podría borrarlos. Por ejemplo, esto puede pasar en el caso de tener una tienda online. ¿Qué puede pasar? Uno, borrar, por ejemplo, nuestro catálogo, modificar los precios. Es decir, oye, que todos los productos cuesten, por ejemplo, cuesten 1 céntimo, con lo cual luego vamos al carrito de la compra y decimos, oye, he comprado 3 céntimos, he gastado 3 céntimos y me he comprado media tienda, por así decirlo, ¿no? O que borren los datos de nuestra página web y nos echen la página abajo. Para defendernos, lo dicho, limitar los campos de entrada a caracteres únicamente válidos. XSS Scripting. XSS viene de las siglas Cross-Site Scripting. Es un tipo de vulnerabilidad informática. Script es un pequeño programa informático. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este atacante? Digamos, en los campos de entrada de la página web, meter un pequeño programa informático malicioso. Entonces, es que normalmente este programa va a ser una secuencia de comandos que es un tipo de vulnerabilidad informática típica de aplicaciones web, que se puede permitir a una persona inyectar código malicioso, código JavaScript, Visual Basic, el código digamos que haga referencia al lenguaje en el que esté hecho esta página web, para que tenga un comportamiento diseñado por el actor en este caso. Entonces, Cross-Site Scripting es un vector de ataque que puede ser utilizado para robar información delicada, secuestrar sesiones de usuario, cookies y comprometer el navegador, subyugando la integridad de la misma página web. Las vulnerabilidades XSS han existido desde el comienzo de las vulnerabilidades web en este caso. Pueden ir implícitas en la navegación de la página web, integradas también en archivos mediante macros, por ejemplo, si tenemos un formulario de subida, también lo mismo de ficheros, o mediante correo electrónico también. Y es muy importante que los campos estén actualizados. Y otro tipo de ataques, estamos acabando ya por hoy, que seguro que estáis diciendo, joder, el chico este, qué pesado, qué cosa más rara nos cuenta, ¿no? Bueno, pues un ataque de denegación de servicio. ¿Os acordáis antes que hemos dicho que si infectan nuestros ordenadores, muchas veces es para controlarlos desde red de botnet y luego ejecutar acciones como pueda ser un envío masivo de spam o un ataque de denegación de servicio? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es. Un ataque de denegación de servicio es ataques diseñados para... mira, me preguntáis antes si lo del candado es 100% seguro, si no se puede manipular. Lo del candadito verde es 99,99% seguro. ¿Por qué? Porque luego los operadores de Internet, los nodos, es decir, Internet en sí misma tiene bases de datos de certificados válidos. Entonces, el navegador va a chequear si el certificado que nos muestra una página web es válido. Si este es válido, o sea, lo chequea contra estos, digamos, bases de datos de certificados, que normalmente son bases de datos de ISPs. Si el certificado es válido, nos sale el candado verde. O sea que, si veis un candadito verde, podéis confiar en que el certificado es válido. Para que un certificado sea inválido, tiene que estar en lo que se llama una CRL, una Certificate Revocation List, o lista de revocación de certificados. Para que un certificado entre en esta lista, puede ser por varios métodos. Uno, que el certificado que tiene una fecha de validez haya caducado. Dos, lo normal es o que este certificado
no esté firmado por una entidad válida de certificación, o 3, que la clave privada del certificado, todos los certificados tienen clave pública y clave privada, pero bueno, entender eso ya me llevaría a otra sesión de otra horita, por así decirlo. O 3, que la clave privada de ese certificado se haya vulnerado, se haya conocido, con lo cual alguien la haya podido utilizar. Entonces, en cuanto se detecta que una clave privada ha sido vulnerada o liberada, automáticamente todos los certificados firmados con esa clave privada pasan a la lista de revocación. Con lo cual, sí, podéis confiar en el candadito verde. Vale, volvemos a la denegación de servicio. Una denegación de servicio, por poneros un poco en cuestión, digo, imaginaros vuestra página web. Nuestra página web está alojada en un equipo informático, un servidor web, que tiene unos recursos, una capacidad de cómputo, una CPU, una memoria RAM normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vuestra página web, por ejemplo, está diseñada para atender a, imaginaos, 100 peticiones a la vez o 100 conexiones, imaginaos que os llegan 1000 millones de conexiones a la vez. Se saturan los recursos de cómputo del servidor y entonces la página web deja de estar disponible, cae directamente, ¿no? Entonces, en relación a lo que os decía antes de la red de botnet, muchas redes de botnet se dedican a decir, oye, vamos a capturar muchos ordenadores para que luego entre estos empiecen a hacer un ataque de una denegación de servicio contra un objetivo en concreto. Entonces, como definición, un ataque de denegación de servicio es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que la página web, en el caso del ejemplo que os había dicho, esté inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de conectividad de la red por un consumo de ancho de banda excesivo o por un consumo de recursos de cómputo. Estos ataques se generan en base a la saturación de los recursos del servidor. El único objetivo en este caso es impedir la usabilidad de la aplicación web, en este caso la que quieren decir. Por ejemplo, ese ataque, por ejemplo, dice, oye, pues la competencia que pague a un hacker, por así decirlo, ¿no? Y que diga, oye, mira, que quiero que mi competencia deje de vender durante un momento. Así, oye, pues me tendrá que comprar a mí y la persona que me empieza a comprar a mí va a decir, oye, pues sobre que la web de este siempre funciona, me va a seguir comprando a mí, por ejemplo, ¿no? Y normalmente se usa desde varias medidas a la vez. Vosotros que tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, pedirle, si uséis un hosting externo para vuestra página web, decirle, oye, ¿qué protección frente a ataques de denegación de servicio tengo? Lo mismo que para los ataques web. Hay una contramedida que se llama Web Application Firewall, o sea, firewall de aplicaciones web, mañana lo veremos, que va a decir, oye, le podéis preguntar, exigir, por ejemplo, al típico one-on-one, IONOS y demás, decir, oye, ¿tenéis un WAF que proteja mi página web? Y entonces ya ellos os podrán decir si sí o si no, o ver un poco qué opciones os dan. Y con esto hemos llegado, digamos, al objetivo de hoy, que es, el objetivo mío era, sobre todo, poneros un poco en perspectiva de qué amenazas, digamos, a nivel informático hay en el mundo y cómo os pueden atacar, digamos, en vuestro proceso de digitalización. Mañana comenzaremos con las contramedidas y también cómo aplicarlas, digamos, desde cero en el proceso de digitalización de una empresa.